Las variables pueden ser clasificadas de diferentes formas. Hoy en particular vamos a hablar sobre la clasificación de variables cualitativas o categóricas y de las variables cuantitativas o también llamadas numéricas. Vamos a empezar con las variables cualitativas. Este tipo de variable responde a la pregunta ¿cuál? Y con ella se pueden contabilizar los casos, obtener frecuencias o porcentajes. No es posible hacer operaciones muy complejas con este tipo de variables. Te voy a dar algunos ejemplos para que quede más claro. Imagina que le preguntes el estado civil a varios individuos y te contestan soltero, casado, viudo o algún otro. ¿Qué puedes hacer con ese tipo de información? La puedes contar. Puedes identificar cuántos contestaron soltero, cuántos contestaron casado, cuántos contestaron viudo y a lo mejor obtener porcentajes. Pero hasta ahí no puedes hacer muchas operaciones con casado, soltero, no podrías sumar, no podrías hacer muchas operaciones por el tipo de variable. Otra variable puede ser el género, que te contesten si es hombre o si es mujer. Aquí te quiero comentar algo. Hay veces que por simplicidad ponemos un 1 cuando es hombre y un 2 cuando es mujer. Eso nos facilita recolectar la información. Sin embargo, el ponerles números a las variables cualitativas no las convierte en variables numéricas. Es algo que hacemos para codificar y para simplificar, pero no las convierte en cuantitativas. No tendría sentido hacer sumas con ellas, por ejemplo. Otra variable puede ser la entidad federativa o el país. Estos son ejemplos de variables cualitativas. Ahora pasemos a revisar las variables cuantitativas o numéricas. Este tipo de variables responde a la pregunta ¿cuántos? Y se refieren a magnitudes, a números. Se pueden hacer, obviamente, operaciones más complejas al tener números. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Puede ser el peso en kilogramos de algún producto que esté a la venta o de algún paquete que vayas a enviar. Van a ser números. Otra variable pudiera ser el monto del crédito que estés solicitando para una casa o para un auto. Otra variable pudiera ser la cantidad de vehículos producidos o de cualquier artículo que quieras producir. Todas estas variables van a ser numéricas, por lo tanto van a ser cuantitativas. La escala de medición nominal se refiere a nombres, etiquetas o categorías que se usan para definir algún atributo de los elementos. Se refieren a una nomenclatura. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Desde ejemplos simples como el nombre de personas, como Marcela, Alejandra, Marisol. Eso es una variable nominal. Está únicamente mencionando nombres. Pueden ser nombres de personas o pueden ser nombres de alguna otra cosa, de bancos, de organizaciones. Otros ejemplos que les pongo aquí es el Fondo Monetario Internacional, UNESCO, la ONU, entre otros. Cualquier variable que solo esté mencionando nombres sería una escala de medición nominal. Vamos a ver ahora una escala de medición ordinal. En este tipo de escala, además de mencionar nombres, los nombres tienen un orden natural, una jerarquía. Uno de los nombres está a un nivel superior con respecto a otro. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Vamos a ver. Cuando clasificamos algún producto o algún objeto en tamaño pequeño, mediano, grande. Estos son nombres, pero sabemos que tienen un orden o una jerarquía implícita. Entonces, eso es una variable ordinal. Otro ejemplo podría ser la matrícula de los estudiantes. Aquí, si se fijan, no son nombres, es más bien un número alfanumérico. Trae una letra y trae números, pero se pueden ordenar, por lo tanto son ordinales. Otras opciones puede ser cuando en una encuesta contestas si te gusta algún producto y clasificas si te gusta poco, regular o mucho. O cuando te preguntan el nivel de estudios y las opciones son kinder, primaria, secundaria, preparatoria, que son nombres pero tienen un orden que es conocido.
Vamos a ver otro tipo de escala de medición, que es la escala de medición de intervalo. En esta escala de medición, la característica principal son los intervalos o las distancias. Y es que la distancia entre un valor de la escala y otro valor de esa misma escala es la misma distancia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos la temperatura. De 15 grados centígrados a 16 grados centígrados, la distancia es 1 grado centígrado. Y ese grado centígrados es la misma distancia que hubiera de 0 grados centígrados a menos 1 grado centígrado. Sigue siendo la distancia de 1. Entonces, eso se refiere a una medición de intervalos. ¿Qué otra característica tiene este tipo de escala? El valor de 0 existe como un valor más dentro de los datos, pero no significa una ausencia o alguna carencia de lo que se mide. Regresando al ejemplo de la temperatura, imagina que tenemos 0 grados centígrados. Eso no quiere decir que no hay temperatura. El 0 es un valor más dentro de la escala. Tan así que puede tener también valores negativos. Entonces, el 0 es un solo valor más, no implica que no hay temperatura. Es una temperatura de 0 grados centígrados y eso es todo, ¿no? Los datos en este tipo de escala de medición tienen que ser numéricos. Otro ejemplo puede ser cuando tenemos la talla de los pantalones. Hay veces que podemos ver tallas, dependiendo de un país, puede variar esto, pero hay tallas de 0, de 1, de 2 o así. El 0 no implica que no hay una talla. Sí la hay, nada más que el valor de 0 es un valor más dentro de la escala. Es como tener talla 1 o como tener talla 2. O sea, no implica una ausencia. Vamos a ver ahora la escala de medición de razón. Esta es la escala de medición de razón, es la más completa de las escalas. Lo que su nombre nos indica es que se pueden hacer razones o divisiones o cocientes y tiene sentido hablar del doble, del triple, del cuádruple, etc. El 0 en este tipo de escala de medición sí implica una ausencia o carencia absoluta de lo que se está midiendo. Y al igual que en la escala de intervalo, los datos tienen que ser numéricos. Vamos a ver unos ejemplos. El más común sería inglés. Vamos a suponer que alguien gana 6,000, otra persona gana 12,000 y otra gana 24,000. Aquí podemos hablar de que esta persona que gana 12,000 gana el doble de lo que gana esta primera persona de 6,000. Tiene sentido hablar de razones o de cocientes en este tipo de variable. Si alguien ganara un ingreso de 0, implicaría que no tiene ingreso. Aquí sí implica una ausencia, no es un valor más de la escala, sí implica que no hay lo que se está midiendo. El ingreso es 0 implica que no tiene ingreso. Vamos a suponer otra variable que fuera la altura, y la altura la vamos a estar midiendo en metros. Puede haber algún objeto que mida 2,10 metros de altura, otro que mida 4 metros y otro que mida 0 metros. Si estamos midiendo, nuestra unidad de medida son los metros y tenemos un 0, implicaría que ese producto no tiene altura, porque nuestra unidad es los metros. Si fuera otra unidad de medida, como centímetros, que cambiáramos, entonces 0 centímetros indicaría que la altura es de 0. Bueno, espero que esta información sea de ayuda. Ya solo quiero recordar algunos de los conceptos que ya antes habíamos platicado. Las variables pueden ser clasificadas de diferentes formas. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. También pueden ser clasificadas de acuerdo a la escala de medición. Entonces, las variables cualitativas pueden tener tanto escala de medición nominal u ordinal, y las variables cuantitativas, que son números, solamente pueden tener escalas de medición de intervalo o de razón. Vamos a empezar con las variables que son discretas. ¿Qué características tiene este tipo de variables? Los valores que pueden tomar estas variables tienen que ser enteros o discretos. No pueden tomar valores con decimales, ya que no tiene sentido hablar de decimales. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Supongamos que nuestra variable de interés es número de clientes y que el valor que toma es 8. Este tipo de variables no puede tomar decimales porque estamos contabilizando personas. No podemos hablar de 8,9 personas, 8,1 personas, 8,3 clientes. Tienen que ser valores forzosamente enteros o discretos.
También otro ejemplo podría ser las casas construidas. Cuando hablamos de productos también los contamos como piezas o como cantidades enteras o discretas. Podemos hablar de 300 casas construidas. No podríamos decir 300.5 casas construidas. Hablamos en términos de enteros. Otro ejemplo podría ser contabilizar la cantidad de errores o de piezas defectuosas. En este caso le estoy poniendo cantidad de errores en un escrito, pero podrían ser piezas defectuosas. En este ejemplo son 17 errores en un escrito. No podemos hablar de 17.8 errores en el escrito, porque no tiene sentido hablar de decimales. Entonces, las variables cuantitativas discretas solamente pueden tomar valores de enteros, no permite tomar valores de decimales. Vamos a ver ahora las variables que son cuantitativas, pero que son continuas. Este tipo de variables sí puede tomar valores tanto enteros como decimales. Se mueven en un rango de datos que puede tomar cualquier valor. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? La renta mensual de algún departamento, de alguna casa, digamos que es de 11,500. Los metros de distancia podrían ser 1,235.6 metros. Aquí sí tiene sentido hablar de decimales. El tipo de cambio, podríamos hablar de $20.13. Si se fijan en este ejemplo de la renta que estoy poniendo de 11,500, está el dato cerrado, no tiene decimales, pero pudiera tomar decimales en algún otro ejemplo. Bueno, espero que quede más claro con esta información